seguir gozándonos en la presencia de Dios. Y pues vamos a pasar a la palabra. Y qué bueno que pues hoy apartas un tiempo para escuchar la palabra de Dios, para gozarte con los que se gozan. Y pues antes de empezar, ¿cuántos escucharon el mensaje de hace 8 días, hermanos? A ver, ¿cuántos escucharon el mensaje? Pocos. ¿No vinieron hace 8 días, hermanos? Pues bien, hoy queremos recordar un poquito de aquella prédica que dio el hermano, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y pues ojalá y te hayas encontrado dentro de esas personas que tienen el Espíritu Santo y en tu vida, estén esos frutos del Espíritu, de los cuales habló el hermano, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, pues todos son atributos, todos son frutos del Espíritu, esa fe, esa confianza que tienes en Dios. Bueno, pues hoy creo que hemos venido porque tenemos fe y confianza en Dios y queremos más de nuestro Dios. Pues hoy vamos a casi a continuar con el mismo tema. Y vamos a Efesios 4, en el versículo 30 al 32. Hoy a lo mejor es un tema que a muchos a lo mejor no les va a gustar. Es un tema que a lo mejor a muchos no les va a agradar. Pero bueno, y créeme que también es un tema que es de esos que a veces uno como cristiano, como predicador, no quisiera uno dar, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios en su palabra dice, recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y no es que la palabra de Dios sea mala, pero a veces es necesario que escuchemos este tipo de temas para mirar en dónde estoy parado, para mirar, ¿tengo el Espíritu? ¿O el Espíritu ya se fue de mí? ¿O el Espíritu se está apagando? El tema de hoy se llama ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Y ojalá que ninguno de nosotros puede estar en esta situación. Y la palabra de Dios dice así, versículo 30 del capítulo 4 de Efesios, dice así. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una vez más el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados
para el día de la redención. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Ahora pedimos la asistencia, la dirección de tu Espíritu Santo, la gracia, Dios, para poder entender esta palabra tuya, Señor. Padre, tú bien sabes, Señor Jesús, cuánto te hemos pedido por ella, Señor, para que produzca el fruto para lo cual tú le estás enviando, Señor. Padre, tú conoces también, amado Dios, cómo te pedimos a lo largo de la semana, Señor, pues que tú trajeras a la persona, a las personas que quisieras traer para que escuchen este mensaje, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, pues primeramente que hables a mi vida, Señor, y hables a la vida de cada una de las personas que están aquí, de los hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Padre, para que, pues amado Dios, salgamos bendecidos, no salgamos a lo mejor molestos, sino salgamos, amado Dios, entendiendo tu palabra que hoy quieres que escuchemos. También te ruego por aquellos que han de escucharla, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Padre, y que tú seas, amado Dios, hablándoles también a ellos. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pues vemos que el tema 18 días hablaba de los frutos del Espíritu. Hoy vamos a hablar pues del Espíritu Santo, pero cómo se puede contristar, cómo se contrista el Espíritu. Pero la pregunta que pudiéramos hacernos realmente, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque hoy en día, en muchas denominaciones, el Espíritu Santo sirve para una cosa. A veces el Espíritu Santo lo usan como pretexto para darle cierta libertad a la carne, ¿sí? Algunas denominaciones no creen en el Espíritu Santo, ¿sí? Algunas denominaciones, como los Testigos de Jehová, dicen que es la fuerza de Dios nada más, ¿sí? Los mormones, bueno, pues que lo toman como, a lo mejor, pues como un ángel, pero no le dan la importancia que es. Algunas otras denominaciones, como las que se dicen cristianas, y que fomentan mucho el vivir en el Espíritu, pero a la hora de dar testimonio del Espíritu, lo toman como pretexto para darle a la carne libertad y para hacer un desorden en las reuniones. Sí. La iglesia pentecostal carismática ha promovido mucho la libertad en el Espíritu. Y se tiran, y ríen desenfrenadamente, se llenan de saliva, se retuercen como gusanos, y es todo un desorden. Y la palabra de Dios dice que hagamos todo en orden y decentemente. Imaginemos que una persona llega nueva y que tú, según tú estés recibiendo al Espíritu Santo, y empiezas a temblar, y luego te tiras al piso, y luego haces gruñidos como de animal. ¿Vas a motivar a esa persona que llega nueva o que viene para que reciba el Espíritu Santo? Yo creo que se va a espantar, y si no se sale corriendo, pues va a ser a lo mejor alguna otra cosa. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Acaso la Biblia te manda a hacer esto? ¿Y sabes por qué sucede todo esto en las congregaciones? Por la ignorancia de no conocer al Espíritu de Dios, porque no hay conocimiento
de lo que dice la palabra, ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué dice la palabra acerca del Espíritu? Alguien que me quiera dar o que me diga, ¿cuál es la función del Espíritu Santo de Dios en esta tierra? Es consolador, redarguye. ¿Cómo? Corrige. Pero ¿por qué no mejor lo vemos en la Biblia? Para que estemos seguros. Juan 14, para que no estemos adivinando, sí son cosas que hace el Espíritu. Pero entonces, ¿por qué la gente lo utiliza de otra manera? Vamos a ver Juan 14, versículo 26, ¿sí? El 26 dice, Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo va a venir y te va a consolar, ¿verdad? Va a ser el consolador. ¿Por qué? Porque es el instrumento que Dios está usando. ¿Para qué? Para enseñarnos todas las cosas, no para crear un desorden, ¿verdad? Ahora, ahí mismo en el capítulo 15, en el versículo 27, 15, 27, no es el 27, hermanos. No, vamos a pasarnos al, no es el versículo 27, es el 15 al 27, perdón. Pero no, ese no lo vamos a leer. Miren, vamos a leer el que nos aclara todas las dudas. Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Perdón, hermanos. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, ¿quién? El Consolador. Cuando Él venga, dice, ¿cuál va a ser la función del Espíritu Santo aquí en la tierra? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas que hace el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ahora bien, Él está aquí en lugar de Cristo, porque el Espíritu Santo vino cuando Cristo fue rechazado en esta tierra, cuando Cristo murió y fue ascendido al cielo. El Espíritu Santo vino a este mundo para ayudarnos a ¿qué? A comprender cuál había sido la venida del Hijo del Hombre. Bueno, el versículo 8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque la incredulidad fue el pecado que tuvo este mundo para con Dios, ¿sí? Porque ellos no creyeron, dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, dice, no creyeron en Cristo Jesús. Vino, pero lo rechazaron. Entonces la incredulidad fue el pecado. Entonces ahora el Espíritu Santo lo primero que hace es confrontar tu vida que llevas con la palabra de Dios, para que tú entiendas si estás bien o estás mal. Pero la segunda función dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿sí? Cristo fue justo y Dios lo demostró ¿cómo? Resucitándolo. Ahí mostró la inocencia de Cristo Jesús. Tanta fue su inocencia que dice,
volvió al Padre donde estaba juntamente con Él. Se lo llevó al cielo. Y la tercera función que hace el Espíritu Santo es de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ahora, ¿qué nos está diciendo este último texto, el tercero? Bueno, dice que creas o no creas en Dios, Dios es justo. Y tarde o temprano, tú que crees y tú que no crees, un día vas a estar en la presencia de Dios. Un día vas a estar en ese juicio que Dios va a hacer sobre tu vida. ¿Para qué? Para decirte, bueno, a ver, ¿qué has hecho con todo lo que yo te di? ¿Qué has hecho con la salud que yo te di? ¿Qué has hecho con los años de vida que yo te presté? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bueno, un día tú y yo, lo creas o no lo creas, tú y yo estaremos en ese juicio final que Dios va a hacer a cada persona. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, pues no es para hacerte sentir bien o reírte o tirarte al piso o sentirte ebrio, porque dicen que se emborrachan en el espíritu, o no es para que tiembles, o no es para que hables lenguas extrañas, que de extrañas no tiene nada, porque son palabras aprendidas que luego están mencionando y dicen que ya son de parte de Dios, ¿sí? Bueno, esa no es la función del Espíritu, la función es la que nos dice la palabra, la que te acabo de leer. Pero si ya entendiste cuál es la función del Espíritu Santo, ¿sí? Hay un peligro. Dice allá en Génesis 6, versículo 3 parece, dice que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre contigo. O sea, el Espíritu de Dios a lo mejor hoy puede estar en tu vida, por eso hoy te ha traído, por eso hoy estás escuchando la palabra de Dios, te has dado un tiempo, apartaste un tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está poniendo el tiempo para que tú lo aproveches. Pero dice la Escritura, no siempre va a estar ahí, no siempre va a estar el Espíritu de Dios redarguyéndote, no siempre te va a estar atrayendo. Va a llegar el momento en que no quieres escuchar de Dios, adelante. No quieres tener a Dios en tu vida, adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a estar para siempre ahí. Una persona, cuando está haciendo todos los días lo mismo, llega el momento en que se cansa, ¿sí? El Espíritu de Dios no es una fuerza. El Espíritu de Dios no es un ángel que te está tocando ahí cada rato. El Espíritu de Dios es una persona, porque nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios es la misma esencia de Dios. Bueno, pues ya que a grandes rasgos traté de explicarte lo que es el Espíritu Santo, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema directamente acerca de cómo se contrista el Espíritu Santo, ¿sí? Quiero yo pensar que esta palabra es aún más para el cristiano que para, que para aquellos que empiezan a conocer de la palabra de Dios. Pero aún con todo y eso, si tú no eres conocedor de la palabra, yo creo que también Dios va a hablar algo a tu vida hoy, ¿sí? Entonces, vamos directamente a nuestro tema. El apóstol Pablo, aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí en la carta a los Efesios está hablando el apóstol Pablo. Y versículos atrás, del versículo 17, ¿sí?, al versículo 29, está hablándonos acerca de la vida de un creyente cuando realmente tiene el Espíritu de Dios. Cuando Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, les da muchas instrucciones. Desde el capítulo 1 les empieza a dar muchas instrucciones. Por ejemplo, en el capítulo 1 de este mismo libro de los Efesios,
en el versículo 13, dice que cuando tú creíste al Evangelio, cuando tú escuchaste el Evangelio y te volviste a Dios, Dios puso un sello en tu vida. Dice que selló tu vida con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue el sello de tu vida. ¿Por qué puso ese sello en tu vida cuando tú te vuelves al Evangelio, tú te vuelves a Dios? ¿Por qué pone el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Por qué? A ver, hermanos, ¿por qué? Ayúdenme a meditar en esto. ¿Por qué el Espíritu Santo viene y es el sello que pone Dios en la vida del cristiano? ¿Por qué, hermanos? Y ya se los he explicado. Esa es una marca de pertenencia. Está diciendo Dios, esta vida me pertenece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está poniendo su sello. Bueno, en Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Pablo de antemano sabe que le está hablando a cristianos y les dice, bueno, ¿quieres mirar a la luz de la Biblia cómo estás? Dice, esta es la vida del creyente como un hombre nuevo en Cristo Jesús. Y desde el versículo 17 empieza a dar una serie de instrucciones, de enseñanzas, de cómo debe de comportarse la persona cuando ha nacido de nuevo, la persona cuando ha creído en Cristo Jesús, hasta llegar al pasaje que tomamos como base. ¿Sí? En el versículo 29, nada más para leerte dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí termina la instrucción para decirle, bueno, mira, esta es una característica de aquellos que son cristianos. Pero, o sea, da por enterado de que tienen al Espíritu Santo. Dice, pero, y en el versículo 30 dice, y no contristéis. A ver, si ponemos atención a esta continuidad que está dando de su instrucción, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Está dando por enterado de que todos tienen el Espíritu Santo. Todos aquí tenemos el Espíritu Santo. De que todos aquí hemos escuchado alguna vez de Dios. De que todos aquí creemos que somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero hay un peligro. Y no contristéis, dice. ¿Sí? Bueno, si el apóstol Pablo estaba mirando que todos aquí tenemos el Espíritu, y en la iglesia de Éfeso también tenían el Espíritu. La pregunta que viene a mi mente en estos momentos es, ¿cómo está ese sello de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo está ese sello de Dios? O sea, ¿cómo está el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Es visible? Porque te mueves a la luz de la Escritura. Tú no eres uno aquí y otro en tu casa, no eres uno aquí y otro en tu trabajo. ¿Cómo está ese sello de Dios en tu vida? Acuérdate, un sello cuando es, por ejemplo, en una factura de carro, cuando es visible, bueno, es válido. Pero cuando ya se va opacando, ya te ponen pretextos para cuando vas a hacer un trabajo o un trámite. Ya te empiezan a poner pretextos, no, pues es que ya no se ve muy bien tu sello. O cuando está rayado ese sello, pues más, ¿verdad? O cuando está roto. ¿Sí? ¿Cómo está ese sello de Dios en tu vida? ¿Sí? Porque Pablo estaba diciendo, hay un peligro, dice, mira, a pesar de que tú digas, yo soy cristiano, a pesar de que haya ciertas evidencias de que se es cristiano, dice, puedes contristar al Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Y a veces estas cosas son las que pasan desapercibidas de la persona, del cristiano, del Hijo de Dios, de las iglesias, pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque las damos por hecho de que están bien cuando actuamos de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo se descuida o cómo se contrista el Espíritu Santo? Primera cosa, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Primera cosa, descuidando tu comunión con Él. Descuidando tu comunión con Él. ¿Qué es esto? Bueno, así como tu cuerpo físico necesita alimento, necesita estar bien alimentado, bien nutrido, ¿sí? Que tenga una comida balanceada. Tú tienes que tener una relación con Dios. Es como el esposo con la esposa, ¿sí? Tienen que tener una comunión, una relación donde esté ese matrimonio jalando para el mismo rumbo, yendo para el mismo lado. ¿Cómo vamos a entender a Dios si no platicamos con Él? ¿Cómo vamos a conocer más a Dios si no le decimos lo que siente nuestro corazón, nuestra alma? Si no le decimos cómo lo amamos, si no le decimos lo que nos pasa. El Espíritu de Dios es una persona, por lo tanto tenemos que platicar con Él. Y la comunión con Él es de dos personas. Sí, independientemente de que tú tengas el hábito de orar con tu esposa, tu esposo, oran los tres, los dos, bueno, el Espíritu Santo está ahí en medio de ustedes. Pero esta comunión es íntima, es tú y Dios. Platicarle tus luchas, tus pruebas, tus necesidades, tus alegrías. Es platicar con Él. Esa es la comunión con Dios. En otras palabras, es orar a cada día en la presencia de Dios. Pero cuando ¿qué pasa cuando un matrimonio va perdiendo esa comunión? ¿Qué va pasando? Al ratito, en lugar de querer pasar tiempo juntos, buscan cada quien hacer su vida por separado. Busca cada quien tratar de evitar estar en comunión uno con otro. Y cuando tú descuidas la comunión con Dios, estás contristando al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro motor del cristiano? La lectura de la palabra. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no hay ese hábito de leer la palabra de Dios? ¿Cómo? Y a veces ahí está la palabra de Dios, ahí está en el librero, está empolvándose. Los más religiosos, muchos acostumbran a abrir su escritura en el Salmo 91 y ponerlo ahí en la almohada, ahí en su cama, para que les proteja. Este libro, así como lo ves físicamente, ¿tiene un valor? ¿Tiene un valor, hermanos? Este libro, así físicamente como lo estás mirando, ¿vale algo? ¿Sirve de algo? O sea, si no lo lees, si no lo conoces, ¿cómo vas a saber las promesas de Dios? ¿Cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a saber cómo convivir con los demás? Si no lo abres nunca, si no lo lees, si no tienes el hábito. Es el manual más completo para la vida del ser humano. Pero si no lo lees, o sea, ¿cómo?
si no hay un hábito, una disciplina para leer la palabra de Dios, ¿cómo vamos a crecer en el conocimiento de Dios? Y ese también es una forma de contristar al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, si no lo lees, ¿cómo vas a conocer sus mandamientos? Y a veces sí no los sabemos de memoria, ¿sí? Son 10 mandamientos en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesús dice, mira, los 10 mandamientos se abarcan en 2 nada más, ¿sí? Primero es Dios en tu vida, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Está sobre todas las cosas Dios, sobre tu familia, sí, sobre tu familia también. Y el segundo mandamiento, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los primeros 4 mandamientos son la relación que tiene el ser humano con Dios. En el Antiguo Testamento los 4 primeros mandamientos son enfocados a conocer y amar y a servir a Dios. Pero del 5º al 10º mandamiento es la relación interpersonal con los demás, amar a Dios. Y empieza de una manera maravillosa porque el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta vida. Ahí están los 10 mandamientos y Jesús dijo, bueno, sí está bien esos 10, pero esos 10 nada más se resumen en 2, ¿sí? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no escudriñamos la palabra, ¿cómo lo vamos a conocer? Y a veces sí decimos, sí, yo sí me lo sé. Pero ¿tienes a Dios en primer lugar de tu vida? Porque resulta que cuando viene el imprevisto, cuando viene el problema, cuando viene la lucha, cuando viene el dolor de cabeza, dices, mejor hoy no voy a escuchar la palabra. Hoy no voy al servicio. Mejor me quedo aquí en casa. ¿Y sabes qué estás haciendo? Contristando el Espíritu de Dios en tu vida. No en la iglesia. En la iglesia se contrista de otra manera. Y ahorita vamos a llegar. ¿Cómo se contrista el Espíritu de Dios en las reuniones? ¿Cómo se contrista el Espíritu de Dios en las reuniones? ¿Sí? Mira, el servicio normalmente está programado para las 11. Empezamos 11:05 porque les damos margen a que lleguen. Pero yo te aseguro una cosa, que si ponemos el servicio a las 11:30, de todos modos vas a seguir llegando 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, 5 minutos tarde. Entonces, ¿cómo se contrista el Espíritu de Dios en las reuniones? Llegando tarde. Porque crees que la alabanza es para relleno. Porque crees que no tiene importancia. ¿Sí? Y esa es una forma de contristar al Espíritu en las reuniones. Cuando vienes sin ganas ahí, todo desvelado, todo sin desayunar, a lo mejor veniste molesto, vienes discutiendo con tu esposa en el camino, con tus hijos, ni siquiera le dijiste, Señor, hoy en la mañana, háblame, habla mi vida. Yo necesito de tu palabra, yo necesito del consejo tuyo para caminar como tú quieres. ¿Lo hicieron? ¿Lo hiciste, hermano? ¿Sí? Pero cuando no se viene sin ganas, se viene desvelado, no hay esa expectativa de venir a sentir la presencia de Dios. Y vienes y ahí con a lo mejor todo desanimado, ya queriendo que esto se acabe, ya mejor cállate, ya mejor que se pudiera acabar esto. Y tristemente, no lo dices, pero tu actitud lo demuestra. Y esto es la manera de no contristar al Espíritu Santo, ¿sí? El Carlos Finney
en el libro de Avivamiento, da una serie de instrucciones de cómo se contrista el Espíritu de Dios en las reuniones, cómo se echa a perder una reunión, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, teniendo este tipo de actitudes que acabamos de decir, pero también entrando y saliendo de la reunión, entrando y saliendo de este lugar, ¿sí? Que entras y sales, vas al baño cada rato o a hacer otra cosa, no sé, pero dice Carlos Finney, cuando sucede eso en las reuniones, el diablo ni se acerca por ahí. ¿Para qué? Si ellos solitos la están echando a perder. Y más cuando se está en una reunión de oración. Entras y sales, o entra el niño, sale el niño, va, azota la puerta del baño y lo vuelve a hacer. Dice Carlos Finney, ¿tú crees que el diablo se está interesando en opacar esa reunión? No, ustedes solitos, dice. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo decía, y no contristéis al Espíritu. Ay, sí, hice todo lo que estaba bien, nada más que estas pequeñas cosas. Dice la Escritura, poca levadura leuda toda la masa. Todo. ¿Sí? Entonces, aguas, hermano, ¿sí? Aguas que estés haciendo esto. Otra manera de contristar al Espíritu es faltando a las reuniones, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 84, versículo 10, hermanos? ¿De qué habla el Salmo 84, versículo 10? A ver, de memoria. ¿Nadie, hermanos? El Salmo 84, 10. Yo pensé que lo sabían de memoria, ¿no? Dice que es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. O sea, ¿qué está diciendo ahí el texto? Que para el cristiano es un deleite, es un gozo, que sentir, decir, el domingo ya va a haber reunión, el jueves va a haber reunión, el martes va a haber reunión en casa del hermano, de la hermana. Nos gozamos porque queremos ir, porque dice, es mejor estar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, es que me salió un imprevisto. Es que me salió un compromiso. O sea, tú lo que estás diciendo es que no tienes compromiso con Dios. Discúlpame, pero eso es lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque veíamos, ¿cuáles son los 2 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y el otro, no, es que es por testimonio, hermano. Por testimonio, tuve que ir acá, tuve que ir allá. Testimonio es el que te pusieras enfrente por la soberanía de Dios, hermano. ¿Sí? Decía un hermano que ya murió, cuando hacíamos reuniones en la noche. Pero yo, hermano, yo nada más puedo estar hasta las 9 de la noche, porque tengo que darle testimonio a mi esposa para que se convierta. Tengo que darle testimonio a mis hijos para que se conviertan. ¿Sabes cuántos años caminó este hermano con Dios? Más de 50 años de su vida. Murió creo hace 3 años. ¿Sabes cuándo se convirtió su esposa? ¿Y cuándo se convirtieron sus hijos? Nunca. Porque uno es el que quiere que se conviertan y no le dejas que Dios haga la obra. ¿Cómo? Testificando con tu vida. Testificando con tu vida. No testificándole al inconverso, no. Sino testificando con tu propia vida que tú amas más a Dios.
Pero, no, pues es que si no va mi esposa, yo no voy. Si no va mi hijo, yo no voy. Si no va mi hija, yo no voy. No. A ver, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y anduvo predicando, ¿tenía sus papás? ¿Sí o no? ¿Tenía familia? ¿Tenía hermanos, hermanas? ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquel pasaje cuando está predicándole Jesús a la gente? Está hablándoles y la gente empieza a ver que llega la familia de Jesús, llega la mamá de Jesús y sus hermanos, ¿sí? Y le dice, oye, Señor, allá afuera te hablan, dicen por ahí, está la patrona, está la jefa. En otras palabras, está tu mamá, Señor, tus hermanos. Allá están afuera y quieren hablar contigo, pero no podían porque había muchísima gente escuchando a Jesús. Jesús dejó a la gente y se fue a ver a su mamá. ¿Sí hizo eso? No. Jesús, ¿sabe lo que les dijo? Mi madre y mis hermanos, dice, son estos los que hoy escuchan la palabra de Dios. O sea, dándole más peso a las cosas de Dios que a su propia madre. ¿La estaba deshonrando? No. Estaba poniendo en primer lugar las cosas de Dios. Si tú lo quieres leer, esa historia está en el capítulo 8 de Lucas, versículo 20 en adelante, 21 creo, 20, 21 y 22 parece, ¿sí? Ahí está donde llegan a decirle, tu madre y tus hermanos allá y quieren verte, ¿sí? ¿Qué mensaje crees que das cuando tú faltas a la reunión? ¿Qué mensaje le estás dando al hermano que a lo mejor se sienta contigo? A lo mejor que se sienta atrás de ti, a lo mejor que se sienta enfrente de ti. ¿Qué mensaje le estás dando cuando tú faltas a las reuniones? ¿Que Dios es el primero en tu vida? ¿Sí? ¿Eso es lo que le estás dando? ¿Sí? ¿O le estás diciendo, Dios no ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Sí? ¿O le estás diciendo, tu compromiso que tienes con Dios es después de que surja en tu vida en cualquier imprevisto? ¿Sí? Tu compromiso no es con Dios, ¿sí? Pero también estás debilitando la fe de aquel que te ve. También estás debilitando la fe de aquel, ¿sí? Que se congrega, de aquel que se dice iglesia, ¿sí? Y también le quitas el poco, el mucho interés que tu familia puede empezar a creer en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí sí estás predicando sin palabras. Tu testimonio vale más que estuvieras ahí hablándoles de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día en que estemos en la presencia de Dios. Que le diga, mira, Señor, el sello que tú me pusiste, desde que me lo pusiste, traté de mejorar cada día, como hijo tuyo, como padre, como madre, como esposa, ¿sí? Traté de ponerle más interés, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estamos haciendo eso? Estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué otra manera lo puedes seguir contristando? Y esto es muy frecuente, no cumpliendo con tus promesas que haces a Dios. ¿Sí? Ahora sí ya le voy a echar ganas. Ahora sí, Señor. Si tú sanas a mi mamá, le voy a echar ganas. Si tú sanas a mi esposo, le voy a echar ganas. Si tú sanas a mi esposa, le voy a echar muchas ganas. Ahora sí, Señor. Mejor ponle interés, hermano. No le pongas ganas. Ponle interés a las cosas que escuchas o que lees. ¿Sí? No, Señor, es que
Si tú me dieras un trabajo, Señor, porque a lo mejor aquí gano poco, pero quiero otro trabajo. Señor, si tú me dieras un trabajo, ahora sí, ya te voy a servir, ya te voy a servir, ya te voy a seguir y todo. Y te dan ese trabajo y ese trabajo te impide congregar. ¿Tú crees que es de Dios? Y ese negocio que te dan te impide buscar de Dios. Y ese negocio que llegó a tu vida te impide estar con Dios. Y ese trabajo te oprime. ¿Sí? Pero ahí estamos, haciendo promesas que no vamos a cumplir. ¿Sí? Si me das un carro para ir a la reunión, porque hasta eso se llegan a aventar. Ahora sí, si me lo das, ahora sí, ya voy a estar ahí cada 8 días, ¿sí? No, si me das un esposo, Señor. Si me das una esposa, Señor, yo, de veras, ahora sí ya me voy a convertir. Si me dejas terminar una carrera, y luego termina la carrera y te olvidas de lo que le prometiste. No, si me dieran todo eso, yo sí ya cumpliría con todas mis responsabilidades, con todo mi servicio a Dios en la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eclesiastés 5. Mejor para no errarle, mejor vamos a leerlo, porque a lo mejor no, pues este cuate está inventando cosas que ni siquiera. 5. Eclesiastés capítulo 5, le vamos a dar lectura del 1 al 6, y dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahí está la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, mejor acércate lo más que puedas. ¿Para qué? Para estar atento a la voz de Dios, para escuchar la palabra de Dios, y no empieces a decir, no, sí, ahora sí yo voy a echarle ganas, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí, si tú me das esto voy a hacer aquello, si tú me das lo otro. ¿Sí? A Dios no se le torce la mano, ni se le condiciona. A Dios se le busca con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, dice. ¿Sí? No dejes que tu boca te haga pecar, mejor quédate callado, mejor, Señor, pues tú y yo vamos a platicarlo a solas, y vamos a ver qué vamos a hacer, ¿sí? O qué voy a hacer yo. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dice la Escritura. ¿Quién lo escribió? El rey más sabio que dio esta tierra. El rey más inteligente, Salomón, el escritor de Eclesiastés. ¿Cuándo lo escribió? Cuando ya estaba en una edad avanzada. ¿Sí? Dicen los grandes teólogos que estos libros los escribió cuando él se vuelve nuevamente a Dios en su vejez. Ya había pecado, ya había tenido
muchas mujeres, había contristado el Espíritu de Dios, pero dicen que al final de su vida se vuelve a Dios, y este es producto de que él se volvió a Dios. Eso dicen los grandes conocedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, pues vemos que ahí está cómo contristar al Espíritu de Dios. ¿Cómo se contrista? Cumpliendo con tu servicio, pues ahí se va. Te toca predicar donde caiga el dedo, ahí mero. ¿Sí? No buscas, no escudriñas, no estudias. ¿Sí? Te toca hacer el servicio en el salón, te toca hacer el servicio en los baños, donde pase la escoba nada más, vámonos. Cabo, nadie lo ve. Aguas, hermano, Dios sí te ve, ¿eh? Dios está en todo lugar, ¿sí? O sea, no buscando la excelencia, no buscando ese ir más allá. Bueno, y si voy a hacer los baños, y si le pongo un poquito más de pino o de aromatizante para que huela bonito el baño, y si a lo mejor le echo más cloro, más pino al agua para que queden bonitos los pisos. No, al ahí se va, total. Para los hermanos, ¿no? Pero lo estás haciendo para Dios, hermano, hermana, ¿sí? O sea, no buscas la excelencia. Fíjate, Dios, ¿cómo ve todo esto? Malaquías 1. Malaquías capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios así, del 12 al 14, 3 versículos. Dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿A quién les estaba diciendo esto, hermanos? ¿Sí? Les estaba diciendo a los sacerdotes, les estaba diciendo a los que servían. Y luego fíjate, regrésate ahí mismo en el capítulo 1, regrésate al versículo 8, con lo que acabamos de leer. ¿Qué dice el versículo 8? Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacían en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, muchos o todos aquellos que iban al templo iban a reconciliarse con Dios y tenían que llevar una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda en la cual ellos tenían que dar un macho cabrío o 2 palomas o así animales que tenían que ofrecer en sacrificio a Dios. Pero ¿qué hacían estos que despreciaban, como dice la Escritura, despreciaban la mesa de Dios? Llevaban el cojo, llevaban el tuerto, llevaban aquel que a lo mejor estaba enfermo, ¿sí? Y iban y se lo presentaban a Dios. Y por eso Dios les dice, bueno, a ver, eso preséntaselo a tu príncipe. Retomando lo que hemos hablado, a ver, que te cite el juez, que te cite el presidente, que te cite
un senador o un diputado y llégale tarde, a ver si te mantiene la cita. No vayamos tan lejos, que te cite el doctor. ¿Sí? Llégale tarde. Llega tarde a tu cita del seguro. ¿Sí? Trabaja con un empresario, con alguien, un servidor público, y hazle lo mismo. Ahí se va, total. Tarde o temprano se va a dar cuenta. ¿Y sabes qué va a hacer? Vamos. Por eso dice el profeta Malaquías, preséntaselo a tu príncipe. A ver si así, ahí se va, le es agradable. Entonces, son maneras de contristar el espíritu, y muchas más, hermano, me quedo corto, de veras, que pudiera estar pasando en medio de nosotros. Pero fíjate, avancemos al otro texto que tomamos como base, versículo 31 de Efesios 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, mira, esto puede contristar el Espíritu Santo, pero esto también. ¿Cuál? La amargura. Quítense todo, esa amargura, dice, porque puedes contristar al Espíritu Santo con esto. No, hermano, pero yo ya perdoné, yo ya estoy bien, yo ya no tengo amargura. Porque la mayoría, dice así. Pero llegas a platicar con ellos. Oye, hermana, ¿y cómo era tu papá? Uy, no, mi papá fue tremendo, mi papá mi papá me pegaba, mi papá agarraba de esta manera, así, 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 así. Y dices, pero no estás amargada, ¿verdad? No, para nada. Pero te acuerdas hasta de la mínima cosa que te hicieron, tu padre, tu esposo, tu hijo, pero no estás amargada, ¿no? Sí. A lo mejor es de las que perdonan, pero no olvidan, ¿verdad? Pero no están amargados, ¿sí? ¿Por qué vienes muy serios? Porque yo así soy. No estoy enojado, yo así soy. Y empiezas a levantar la voz, ¿sí? Pero no me busques, porque me vas a encontrar. Pero no eres iracundo, ¿verdad? No, simplemente así somos los fulanos de tal, como decía el hermano, ¿sí? Yo así hablo, ¿sí? Y de pronto estás ahí y de pronto estás platicando con el hermano, con la hermana o con el recién convertido, y cuando menos siente, ya se le escapó una de aquellas, una de las otras, y pura palabra obscena o puras cosas con doble sentido. Y dice el apóstol Pablo, aguas, eso contrista al Espíritu de Dios, ¿sí? La malicia, uy, no sé por qué no me habló, uy, el hermano o la hermana ya está de esta manera, y ya empiezas a elaborar toda una serie de cosas que a lo mejor para el que ni te habló, para el que pasó, que a lo mejor no lo hizo con mala intención, no te vio o algo, pero no hay benevolencia. No, ya estás pensando más de lo que realmente es. Y el apóstol les decía, aguas, todo esto contrista el Espíritu de Dios, contrista al Espíritu Santo, ¿sí? Pero fíjate qué importante que el apóstol Pablo, este capítulo lo termina con el versículo 32. Fíjate. Dice, antes,
Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Fíjate con qué palabras, con qué estándar pone el apóstol Pablo. Dice, mira, tú puedes estar haciendo todo esto. A lo mejor puedes estar pasando por esto, ¿sí? Pero el apóstol motiva, dice, sé benigno unos con otros, o sea, con todos, dice, sé benigno, misericordioso. Pero si te quieres comparar con alguien, no, es que yo soy bien bueno. ¿Yo de qué tengo que arrepentirme, hermano, si hago bien a todos? Soy bueno, no hago cosas malas, no digo malas palabras, no estoy amargado, no soy iracundo, estoy bien. Bueno, dice el apóstol Pablo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el estándar que el cristiano tiene que tener muy presente en su vida. El Señor Jesús, aun cuando estaba en las peores condiciones, humanamente hablando, cuando estaba bañado en sangre, cuando estaba a punto de ser crucificado, Él también te miró y me miró a mí. Y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Ahora, tú quieres mirar a tu hermano como Dios lo ve, tienes que compararte con este amor. ¿Cómo te amó a ti Dios? ¿Cómo te amó Dios a ti en Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Cómo te perdonó Dios? Lo que eras, lo que éramos muchos, ¿verdad? Borrachos, blasfemos, rateros, marihuanos algunos, ¿verdad? Mujeriegos, adúlteros. Pero ¿cómo te perdonó Dios? Señor, no le tomes en cuenta esto. Ya no veas a este adúltero. Ahora veme, yo he pagado por eso, yo pagué su deuda. Eso que te debía a ti porque no te conocía, yo ya lo pagué, Padre. Perdona a fulano, a sutano. ¿Qué tenemos que hacer? Tú tienes que hacer lo mismo con los demás. ¿Sí? Porque así te perdonó Dios. Hazlo con los demás. ¿Cómo te ama Dios? Pues tanto te ama que hoy estás aquí escuchando palabra de Dios. Ama a los demás. Con sus defectos, con sus virtudes. Ámalos. Y ora por ellos, Señor, perfecciona tu obra en la vida de mi hermano, en la vida de mi esposa, en la vida de la hermana, del hermano. ¿Sí? Ámalos. ¿Sí? ¿Cómo te salvó a ti, Dios? Bueno, con esa misericordia y esa bondad que te salvó a ti, porque te fue a buscar donde andabas. Tú no te interesaste en Dios, tú no buscaste a Dios, Él te buscó primero. Bueno, al menos a mí fue en mi caso, ¿sí? Y tuvo que meter la mano al bote de basura para sacarme de ahí. Por lo tanto, mi gratitud hacia Él es que tú conozcas a Dios. ¿Por qué? Porque Él me salvó. Yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú conozcas de Dios. Esa es mi gratitud hacia Dios. Busco que los demás encuentren una salvación en Dios. ¿Por qué? Porque perdonó todo lo que yo era. Y así te va a perdonar a ti. Perdonó tus ofensas, tus pecados. De esa manera Dios me amó en Cristo Jesús. Y por eso hoy yo te comparto lo que Dios me da a través de su palabra. Y ojalá te haya hecho tantito reflexionar. Ahora, si tú dices, yo hermano, 10 en esto, 10 en oración, 10 en lectura, 10 en todo. Qué bueno, hermano. Pero en lugar de 10, ponte 9.
la perfección solamente es de Dios. Aquí en la tierra nadie es perfecto, hermano. Un día la vamos a alcanzar cuando estemos con Cristo Jesús allá en el cielo. ¿Sí? Entonces vamos a alcanzar la perfección, esa santidad que estamos buscando, esa santidad progresiva, que cada día tu vida vaya creciendo en el conocimiento de Dios y que cada día tus actos, desde el más pequeño hasta el más grande, se vayan pareciendo a los que hizo Jesús aquí en la tierra. Para el cristiano no hay otro motivo de que se quede aquí en la tierra, ¿sí? Porque si no, pues Dios mejor cuando te salva te lleva, porque aquí vas a caer o puedes pecar. Pero no, Dios no es así. Te deja como testimonio en esta tierra de que Dios cambia vidas y salva a las personas. Entonces, pues yo te invito a que medites detenidamente cómo está el sello de Dios en tu vida. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? Y si hay algo que Dios trató contigo esta mañana, pues que sea el Espíritu de Dios que profundice, que te lleve a profundizar y que es posible dejar a un lado para que el Espíritu de Dios fluya libremente a través de ti. Y eso lo va a notar primero que nada tu familia, tu casa, tu esposo, tus hijos. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hicieron? Hay algunos dicen, te lavaron el cerebro, ¿eh? Pero no, es el Espíritu de Dios limpiando vidas. Es el Espíritu de Dios atrayéndote para que te parezcas a Cristo Jesús en esta tierra. Pues bien, hermanos, demos gracias a Dios porque Dios nos permite escuchar su palabra y ojalá te haya bendecido en algún punto de los que hablamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ahora te ruego, Señor, que lo que no pude explicar yo, Señor, tu Espíritu Santo lo profundice en la vida del hermano, de la hermana, Señor, y pueda, amado Dios, salir bendecido de este lugar, Señor. Gracias, amado Padre, porque tu amor es grande, Señor, porque a cada día cuidas de mí, de los hermanos, de las hermanas, Señor. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final, Señor, a estar preparados para ese juicio que tienes preparado para tu creación, amado Dios. Sé tú con cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, en sus luchas, y que tu santo y precioso Espíritu vaya con cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.